dónde estás, te invito a que abras tu corazón y que podamos cantarle a Dios. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow, 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 wow. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow, 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 wow. Increíble, invencible, Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. 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 Dios, solo tú, tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú, tú. necesidad hasta
Hola a todos, ¿cómo están? Es un honor que otra vez podamos estar reuniéndonos por este medio. Y en esta ocasión quería compartirles la palabra de Dios. Por eso vamos a estar leyendo en Mateo 22, 36, y dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos versículos quería basar hoy mi palabra que quiero compartirles. Así que, bueno, estoy contenta, estoy emocionada de que podamos juntos poder aprender y escuchar lo que Dios hoy quiere decirnos a nosotros. Y estando en este mundo de incertidumbre, esta nueva normalidad en la que todos estamos atravesando, qué importante es no desenfocarnos. Y a veces nos encontramos con que por estar envueltos en nuestra rutina, en nuestras actividades, en nuestra vida normal, nos lleva a desenfocarnos. Y llega un momento, un punto en nuestra vida en el que parece perder sentido todo lo que hemos logrado o lo que hemos venido viviendo. Y parece como que nos encontramos en un punto en el que perdemos el rumbo. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay veces que nos cuesta encontrarle un sentido a nuestro vivir, a nuestra vida diaria? Y creo hoy que de esto se va a tratar mi mensaje, el que Dios puso en mi corazón. Y creo que es porque a veces nos olvidamos qué es lo más importante. Quizás estás del otro lado y sos cristiano de años y vas a la iglesia hace mucho tiempo, o quizás no, quizás es la primera vez que te cruzás con un video de esto y no sabes por qué lo estás mirando. Pero sí te quiero decir que si en algún momento te sentiste de esta manera, entonces que escuches esta palabra con atención, porque puede ser de mucha bendición para tu vida. Entonces, muchas veces podemos sentirnos que nos desenfocamos, que perdemos la dirección hacia donde estábamos yendo y todo lo que estamos haciendo parece ser en vano. Pero en estos días se me vino esta palabra a mi corazón: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y yo creo que cuando nosotros perdemos el rumbo es porque dejamos de poner la mirada en lo que la estábamos poniendo para ir hacia otro lado. Entonces, y en estos versículos que leímos, resulta que un experto en la ley religiosa le preguntó a Jesús cuando estuvo acá en la tierra cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús responde: el primero y el más importante es amarás a tu Dios con todo tu ser. Y este es el primer punto de lo que hoy te quiero hablar: amar a Dios. Y quizás este punto resulte como, bueno, sí, amar a Dios, lo más importante que yo tengo que tener en mi vida, mi foco tiene que estar en amar a Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedo amar a alguien que no veo? A alguien que no es tangible, a alguien que hasta a veces me cuesta escuchar, me cuesta ver, me cuesta sentir. Y lo primero que te voy a decir, como muchas veces yo digo, es que amar a Dios es tan fácil como amar a una persona. Cuando yo amo a una persona, yo le doy mi tiempo, lo conozco, me intereso en conocerlo más, en saber qué le gusta, en saber qué no le gusta, y me esfuerzo en dar lo mejor de mí para que la otra persona pueda estar cómoda, pueda sentirse a gusto cuando está conmigo, porque la amo. De igual manera es con Dios. Cuando yo quiero aprender a amar más a Dios, tengo que pasar tiempo con Él, tengo que buscar qué cosas le gusta, qué cosas no le gusta, y conocerlo cada día más, ¿no? Y bueno, eso sería como un plano general. Si yo quiero saber cómo puedo amar más a Dios, entonces me fijo cómo amo yo a las personas que me rodean. ¿Cómo amo yo por ejemplo, a tu marido? Pongamos el ejemplo de un matrimonio, cómo se aman. Y yo creo que ese es un ejemplo muy lindo, porque cuando vos amás a tu pareja, es cuando
cuando se refleja ahí la manera en que nosotros podemos amar a Dios. Entonces, ¿cómo amo a Dios? Como lo hago con una persona. También encontramos en Juan 14:23 que Jesús vuelve a decir: los que me aman obedecen mis mandamientos. Y una forma de saber si estás amando o no a Dios es sabiendo cómo está siendo guiada tu vida. Cómo, primeramente, para saber si yo estoy obedeciendo sus mandamientos, tengo que conocerlos. Y como leímos acá, los dos más importantes, el primero era amar a Dios. Entonces, ¿cómo amo a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Y primero tengo que conocerlos para saber cuáles son, ¿no? Y cuando hablamos de mandamientos también hablamos de lo que dice la palabra de Dios, de los principios que encontramos en la Biblia, de las verdades que Él dejó para nosotros mientras estemos acá en la tierra. Pero cuando hablamos de la Biblia no es solo conocerla, sino vivirla. Porque es muy diferente cuando yo la leo y la conozco a que cuando yo lo aplico en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo solamente la leo, hago que la Biblia sea solamente información. Pero cuando yo la aplico a mi vida, esa palabra que está escrita ahí pasa a ser transformación para mi vida. Entonces, nosotros podemos llenarnos de información. Podemos saber muchísimo de lo que dice la Biblia, pero encontrarnos verdaderamente vacíos del fruto, del poder y de los dones del Espíritu Santo, porque es solo información. Pero cuando pasa a ser una transformación en mi vida es cuando yo la puedo aplicar y puedo vivirla, de manera tal que eso pueda tener un efecto en mí. Yo aplico esos principios, entonces como fruto mi vida va a reflejar lo que dice la palabra de Dios. Y quiero aplicar acá un ejemplo. Imaginemos que viene el dueño de un perro y me dice: bueno, Flor, quiero que me cuides mi perro mientras yo me voy de vacaciones. Entonces yo le digo, bueno, te lo voy a cuidar. Y entonces este dueño lo único que me dice es: yo solo te voy a dar una orden. Y es que le des de comer al perro. Lo único. Y yo le digo, bueno, listo. Entonces yo empiezo a memorizarme la orden y me la memorizo. Darle de comer al perro. Darle de comer al perro. Y no es suficiente solo con memorizarlo, entonces me empiezo a hacer notitas. Y pongo darle de comer al perro y me lo pego por todos lados. Hasta llego a hacer una foto y las comparto en mis redes sociales para no olvidarme y porque me siento bien haciéndolo. Y también, a lo último, decido ir a un grupo de autoayuda también. A un grupo pequeño. Para saber cómo puedo llevar esto adelante y terminar aplicándolo a mi vida. Porque a veces se me hace muy difícil incorporarlo. Resulta que hice todo esto, me memoricé la orden, compartí imágenes con esta orden, hasta me fui a un grupo de autoayuda que me ayuda a aplicarla a mi vida y hacerlo parte de mi rutina. Pero resulta que cuando el dueño llega de sus vacaciones, viene y me dice: hola Flor, ¿cómo estás? ¿Alimentaste al perro? Y yo le voy a decir: sí, memoricé la orden. Y él me va a decir: bien. Y yo le puedo decir todas las cosas que hice, pero me va a decir: pero lo hiciste. Y la realidad es que yo no lo hice. Y es así con la palabra de Dios. Yo puedo memorizarme muchos versículos, puedo compartir muchas frases lindas, puedo leerlos porque realmente me hacen sentir bien cuando los leo. Pero si yo no lo aplico a mi vida, si yo no lo vivo, si yo no la hago, como dice en Santiago, ser hacedores. No solo oidores de la palabra, ser hacedores. Si yo no la hago, si yo no la aplico a mi vida, entonces solo pasa a ser información que así como entró, simplemente se fue. Y quizás por eso muchas veces nos encontramos estancados o nos encontramos en el mismo lugar y pasan los años y vos decís: ¿cómo conociendo una verdad tan reveladora como es que Jesús mismo se te revele para tu salvación eterna? ¿Cómo puede ser que me encuentre siempre en el mismo lugar? Y puede ser que sea porque hicimos de la Biblia solo información y no transformación. No la vivimos. Entonces, eso pasa cuando nosotros hacemos de la palabra
simplemente frases repetitivas o como decía recién, información. Y lo mismo pasa con el punto 2. El punto 2 es amar a las personas. El punto 1, recordamos, amar a Dios, el mandamiento más importante. Y el segundo, amar a las personas. Y de igual manera, como veníamos hablando, no es algo que tengamos que memorizar, sino que es algo que tenemos que hacer. Amar a las personas. Una cosa es memorizarlo y otra cosa es hacerlo. Perdonar al prójimo, perdonar a quienes me lastimaron. No es algo que yo tenga que memorizar, no es algo que yo tenga que compartir en mis redes sociales, es algo que yo tengo que hacer, yo tengo que perdonar. Y de igual manera es así con cada uno de los principios que encontramos en la palabra de Dios. Obviamente esto no es fácil porque es difícil muchas veces amar a alguien que nos lastimó, amar a nuestros enemigos. No es algo que nos salga por naturaleza. Pero la buena noticia es que tenemos un ayudador. Y es el Espíritu Santo. Saben que no vivimos en una era diferente a la que vivieron los discípulos de Jesús. Ellos seguían a Jesús. Nosotros hoy en día seguimos al Espíritu Santo. Y de igual manera no hemos quedado solos, sino que tenemos a alguien que nos puede ayudar, no solamente con nuestra vida diaria, sino a poder aplicar estas cosas para que sean transformación en nuestra vida. No tenemos ningún tipo de desventaja, tenemos acceso a alguien que está con nosotros y que nos puede guiar a poder direccionar nuestra vida hacia ese enfoque que nosotros teníamos en un principio. Nuestra decisión es seguirlo. Y cuando Jesús vino a la tierra, no todos lo siguieron. Y esa es una realidad. Hubo gente que lo admiró de lejos, hubo gente que fue sanada por él. Pero hubo otros que se hicieron sus discípulos. Y de igual manera hoy con el Espíritu Santo hay gente que lo admira de lejos, hay gente que es sanada por él, pero hay gente que decide seguirlo, hay gente que decide que su vida sea guiada por el Espíritu Santo. Entonces una pregunta puede ser, ¿y cómo puedo hacer? ¿Cómo yo me puedo dejar guiar por el Espíritu Santo? Y a modo de ejemplo, a modo de ilustración puede ser cuando vas en una ruta y vieron como las películas que dicen, siga ese auto, vamos siguiendo un auto. O cuando tenés que ir a un lugar que no sabes dónde queda, pero el auto que está adelante sí sabe dónde queda, entonces te va a guiar. Y vos vas siguiendo el auto y si el auto acelera, vos acelerás. Si el auto baja la velocidad, vos bajás la velocidad. Si el auto dobla a la derecha, vos vas a doblar a la derecha y así con todo. Si un auto se cruza y se pone entre medios, vos vas a hacer lo posible para que ese auto se salga del medio porque no querés perder de vista, no querés sacar tu foco del auto que te está guiando adelante. Y de igual manera es así con el Espíritu Santo. Cuando muchas veces se nos quieren cruzar cosas que nos hacen desenfocar, pero nosotros tenemos que tenemos que esquivar esos autos que quizás nos quitan el foco y nos hacen perder y nos hacen ir hacia otro lado en el cual luego se nos hace difícil encontrarle un sentido a nuestra vida o el decir ¿por qué llegué hasta acá? ¿Qué hice para llegar hasta este punto en el que quizás no le encuentro un sentido muy, muy verdadero en mi vida, muy genuino? Entonces quizás es porque nuestro foco se nos perdió con cosas que se fueron cruzando nuestra relación con el Espíritu Santo. Hoy es un día para volver a enfocarnos. Y no importa qué haya pasado, no importa si fue mucho tiempo el que te desenfocaste o si solamente fueron unos meses. Si quizás desde que empezó la cuarentena pensaste que iba a ser que ibas a tener tiempo para buscar más de Dios, para conocer más de Dios, pero la verdad es que fue todo lo contrario y puede ser. Pero hoy es un día para volver a enfocarnos. Hoy te invito a que nuestro enfoque pueda estar en los mandamientos más importantes que nos dejó Jesús, que es amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Pero no solo quedarnos con eso, sino que podamos aprender a amar a las personas que nos rodean, aun cuando son difíciles de amar. Porque sé que no es fácil quizás amar a alguien que no te devuelve lo mismo.
pero sin embargo nosotros reflejamos el amor de Dios cuando aún amamos a quienes son nuestros enemigos, ya que Él nos amó a nosotros siendo pecadores y por eso se entregó a sí mismo. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero sin embargo eso no le importó, y Él aún siendo Dios, siendo alguien que lo tenía todo, que imagínate, era Dios, que estaba sentado en un trono y no le faltaba nada, pero sin embargo decidió hacerse humano, y no solamente hacerse humano, sino hacerse siervo, para venir a la tierra y morir como en la peor muerte que podría haber en ese tiempo, morir como morían los criminales, morir en una cruz, por vos y por mí. Y quiero decirte que si es la primera vez que estás escuchando un mensaje así, que Jesús murió por tu vida. Jesús murió para pagar un precio que dura una eternidad. Y a veces es difícil comprender cómo alguien que lo tenía todo decidió hacerse como nosotros o sea, no perdía nada hacerlo o no hacerlo, pero lo hizo por nosotros, lo hizo por amor, lo hizo también mostrando su carácter, su humildad. Y hoy te animo a que si es la primera vez que puedas empezar a meditar en esto y que decidas dejar entrar a Jesús en tu corazón. Porque una vez que dejes entrar a Jesús en tu corazón, así como los discípulos en ese tiempo seguían a Jesús y eran guiados por Él, así hoy en día el Espíritu Santo puede entrar en tu vida y vos podés ser guiado por Él para llevar tu vida hacia un destino, hacia un propósito por el cual fuiste creado. Así que te animo. Y hoy, si estás del otro lado, iglesia, te quiero decir que nuestra motivación hoy, nuestro enfoque hoy, sea enfocarnos en el amor de Dios. Y no solamente en el amor que Dios tiene hacia nosotros, sino en el amor que nosotros tenemos hacia Dios y hacia las personas. Y creo que eso es fundamental en nuestra vida. Si nosotros queremos reflejar a Dios, entonces tenemos que reflejar amor, porque Dios es amor. Entonces, que te dejo estas palabras para que medites, para que reflexiones, y que Dios nos pueda enseñar y nos pueda ayudar a amar más como Él ama, a amar todo lo que Él ama, toda su creación, no solamente al Creador, sino a su creación, porque yo creo que esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. Que el amor sea nuestro motor para todo lo que hagamos. Y ahí donde estás te invito a que cierres los ojos y que juntos podamos hacer esta oración. Señor, te damos gracias porque hoy nos has hablado, Señor, me has hablado a mi vida, Señor, y sé que aún alguien más del otro lado, Padre, tú has hablado. Gracias te doy, Señor, porque aún nos sigues enseñando más de tu amor, Señor, y te queremos pedir que por favor nos puedas ayudar a amar más como vos amás, Señor. Que nos enseñes a amar esas cosas que vos amás. Que nos enseñes a hacerlos de la mejor manera. Señor, vos sos un experto en este tema y queremos que nos ayudes porque muchas veces es difícil para cada uno de nosotros, Señor. Pero te pedimos que nos enseñes a amarte, no solamente más a ti, Señor, sino a las personas que nos rodean. Que podamos compartir de esa esencia que tú has puesto en nosotros, que es el amor. Que este fruto, Señor, pueda crecer, Señor, y en nuestros corazones y hacerse cada día más grande para poder reflejarte de la mejor manera. Y creo que de esto se trata ser luz. De impartir el amor que primero fue puesto en nosotros. Amén.